Buenas noches, Rocío, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Tenemos muchos temas para discutir. El primero de esta noche tiene que ver con esa iniciativa de ley que se ha presentado para la reducción de pena de aquellas personas imputadas que acepten su responsabilidad en la primera declaración ante juez. Hemos invitado a dos especialistas en derecho para tratar de este asunto: Osvaldo Samayoa, abogado del Centro de Estudios de Guatemala, y está con nosotros Sergio Marchena. Él es abogado penalista, en este caso es defensor de por lo menos dos personas en el proceso de cooptación del Estado. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Comencemos con Osvaldo. Muy buenas noches, Osvaldo. Bueno, tú has tenido acceso a la iniciativa. ¿Podrías decirnos cuáles son los puntos novedosos que tiene esta ley con respecto a lo existente para beneficio de los reos? Bueno, me parece interesante, es una ley nominada aceptación de cargos. Lo que está planteando esta es que durante la primera declaración, si la persona admite su culpabilidad, se le puede rebajar la pena en un 50%. Si no lo hace durante la primera declaración, sino que durante la acusación, se le puede rebajar una tercera parte. Y si lo hace hasta en la fase de debate, se le puede rebajar en una quinta parte. Pero digamos, en ese caso, para la rebaja de la ley, ¿se toma el máximo o el mínimo? Eso no lo dice con claridad. Yo supongo que está tomando el máximo, ¿verdad? Que es lo que normalmente se realiza, tomar el máximo. A mí me parece que es una legislación novedosa, en el sentido que en nuestro país, si lo queremos ver no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la doctrina, no tenemos desarrollado lo que le llamamos teoría de la negociación ilícita, de la negociación lícita, que los norteamericanos, por ejemplo, sí lo tienen bastante bien desarrollado, y que es la aceptación o la negociación con el fiscal, ¿verdad? Eso nosotros no lo tenemos bien desarrollado. Por ahí el Tribunal Segundo de Sentencia suele trabajar el tema del hecho notorio, pero esto es un tema... Rapidito se puede decir que una ley de este tipo agilizaría en buena medida la justicia y le quitaría trabajo, por ejemplo, a un ministerio público que no tendría que llegar hasta la fase de juicio. Pero por el otro lado, hoy mismo en redes sociales se ha hecho sentir el rechazo de quienes piensan que esto facilitaría la vida de los corruptos. ¿Cómo reaccionas frente a eso? Bueno, es cierto que lo que está buscando políticamente es reducir el tema de la moratoria judicial, el tema del hacinamiento carcelario, y que efectivamente la persecución penal pueda centrarse en hechos de mayor trascendencia social. Yo también pensé lo mismo cuando inmediatamente escuché su nombre. Sin embargo, al leerla y revisarla, me doy cuenta que habla que para que en casos en donde la persona imputada se ha enriquecido o ha incrementado su patrimonio, para poder pedir este beneficio, debe de devolver el 50%, cosa que yo creo que también es discutible. Ese 50% yo creía que debería ser todo. ¿Vos querrías el 100%? Claro. Y lo otro es que la propia legislación o la propia propuesta está hablando de que no es aplicable de forma retroactiva, es decir, como dice el artículo 15 constitucional, no lo aplicaría, sino que hasta que entre en vigencia a los casos que aplicaría a partir de esa vigencia. Entonces, con esos eventos no estaríamos impulsando ninguna legislación que genere impunidad, pero siempre requiere más análisis y más discusión para no dejar cabos sueltos, como se dice, ¿no? Ahora, abogado, en el caso de esa norma que impide que se aplique, por ejemplo, para los juicios que están ahorita por la cooptación del Estado, ¿qué opina usted? ¿Es realmente posible en una legislación poder pasar por encima de una norma constitucional que pone la excepción a la irretroactividad de la ley de esa manera? Vea, yo veo aquí lo siguiente. En primer lugar, considero que esa iniciativa de ley va en conjunto con lo que establece el artículo 464 del Código Procesal Penal, que se refiere a lo que es el procedimiento abreviado, que mucha gente no conoce en Guatemala. El procedimiento abreviado es de alguna manera aceptar uno la imputación que hace el Ministerio Público, y si la pena no excede a estima del Ministerio Público, no excede de 5 años, la persona se puede en un momento pues declarar culpable de los hechos, y de esa forma se le puede conmutar la pena o se le puede suspender la pena. Entonces, pienso que si es que llegase a entrar esta iniciativa, cuando la persona, por ejemplo, alguien que está sindicado del delito de asociación ilícita, que va a ser de 6 a 8 años, que estima el tipo penal que va a sufrir de condena. Entonces, si es de 6 a 8 años, no le podemos aplicar a esa persona un procedimiento abreviado, porque excede de 5 años la mínima, que es 6, ¿verdad? Sin embargo, si esta ley, digamos, de alguna manera
ayudar al sindicado para que la pena, el tipo penal fuera inferior, digamos, al que tiene establecido ahora, pues sí pudiera de alguna forma beneficiarlo. El problema que existe en Guatemala, y es a mi criterio personal, no, a mi juicio no se necesita de estas reformas. Lo que se debe de hacer es de que las penas que tiene Guatemala, si usted las analiza en derecho comparado con los países latinoamericanos, Guatemala tiene penas excesivas que no sé de dónde se las sacaron. Para enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Por ejemplo, para enriquecimiento ilícito en México estamos hablando de 4 años. Aquí estamos hablando de 5 a 10 años. ¿De dónde el legislador dice que son 5 a 10 años? ¿Quién dice son 10, son 15, son 20 años? Por ejemplo, asociación ilícita en Argentina. Pero ¿no le parece muy barato que 4 años salga? En asociación ilícita, por ejemplo, en Argentina dice que es de 2 a 10 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí, por ejemplo, dijera que la asociación ilícita va a ser de 2 a 10 años, ¿qué pasaría? Nosotros pudiéramos de alguna manera negociar lícitamente con la fiscalía y decirle, honorable fiscal, podemos que la pena llegue a 5 años o a 4 años para que él acepte los cargos, resarza los daños, lo que haya hurtado o lo que haya sustraído, pero aquí no lo permite porque el tipo penal es de 6 a 8. Imagínense, yo no sé por qué no es de 1 a 10 o de 2 a 8 o de 3 a 9, sino que es de 6 a 8. Y en este caso de los delitos contra la corrupción, muy importante, contra lo que es peculado, lo que es asociación, lo que es cohecho, todos tienen de 5 a 10, de 5 a 10. Esa gente no va a tener nunca la capacidad de negociar con la fiscalía si esta iniciativa entra, amigo. Osvaldo, ¿tu opinión sobre ese punto? Bueno, lo que sucede es que si vamos a hablar de penas, digamos, tendríamos que emparejar las penas en todos los delitos. Es decir, hay personas... ¿Pero te parece que están altas las penas en Guatemala? De hecho me parece que son correctas las penas en temas de casos contra la administración pública, que ese fue uno de los eventos que sucede con las reformas de la famosa ley anticorrupción que entra en vigencia en el año 2012. Lo que se buscó fue precisamente incrementarle las penas a estos delitos. Ahora, pero digamos, Osvaldo, en el caso de la ley anticorrupción establece para los funcionarios públicos, aparte de la pena estrictamente de prisión, establece la inhabilitación, establece otro tipo de condenas más, ¿verdad? Es decir, no es suficiente ya solamente con la inhabilitación para poder ocupar a cabo cargos públicos. Lo que sucede es que la inhabilitación no es para toda la vida, solo lo inhabilita por un periodo de tiempo que puede ser el doble de la pena impuesta. Entonces, lo que se busca con esto, aparte de la disuasión general que busca una pena nominada en la legislación, es que realmente equiparáramos las penas que están en el Código Penal con otros delitos. Hay delitos, me voy a atrever a hablar de los robos, por ejemplo, que no necesariamente son delitos contra el patrimonio privado y que las penas son muy elevadas versus los delitos que son contra el patrimonio público, ¿verdad? Estábamos en esa desigualdad y lo que se busca es generar ese tipo de igualdad. Osvaldo, 2 preguntas sobre esta iniciativa que has leído y conoces. Muy poca gente la conoce en Guatemala. La primera es, ¿aplicaría esa reducción de penas incluso para delitos violentos como asesinato? Tal y como está planteada ahorita, sí, porque Sí, deja abierto que es para cualquier tipo de delitos en cualquier proceso. Pero, una vez se acepte la responsabilidad, de acuerdo a lo que pero no aplicaría, según lo que dice la iniciativa, no aplicaría para las personas que ya están siendo procesadas por los casos de corrupción, cooptación del Estado, la línea, la cooperacha. Sí, para esos no aplicaría. No aplicaría. Tiene un artículo, el artículo 15, que le han puesto principio de favorabilidad, que dice que no será retroactiva, sino que solo cuando entre en vigencia podrá aplicarse. Casos que rompen con el principio de indubio pro reo, hay. Uno de los principales casos que podemos ver es el tema del Estatuto de Roma, que es derecho penal internacional, sí, que entra en vigencia y no aplica para atrás en perjuicio, por supuesto. En este caso, que podría aplicar a favor, la propia ley estaría expresando que no aplica este principio, ¿verdad? Es discutible, es de análisis, como les decía al principio, doctrinariamente la teoría de la negociación lícita en nuestro país no está profundizada, no está plenamente desarrollada y esto nos pone ya a tratar de discutir y darle todas las herramientas a eso. Ahora, digamos, esa inaplicabilidad no retroactiva, es decir, ¿no entra en conflicto con la Constitución? Digamos, como principio, los principios, incluso el derecho internacional, nos plantea que tiene que existir la garantía. La garantía existe, el principio está incorporado dentro de nuestra Constitución. Para efectos político-criminales, que creo que eso es importante tenerlo, cuando hablamos de garantizar la libertad de más personas mediante este tema,
podríamos decir que ese efecto político criminal puede generar algún tipo de discrecionalidad con el principio. ¿Qué quiero decir? El sistema tiene que priorizar y garantizar la libertad de los sujetos. Si este evento garantiza que más personas van a poder gozar de esa libertad para cumplir con los fines de la pena, que es la reinserción y la participación en la sociedad bajo otros parámetros, podría no entrar en contradicción, sino ser complementario para los fines del Estado. Por eso se vuelve una decisión más política que doctrinaria. Licenciado Marchena, es difícil pensar que una normativa de este tipo se discuta y pase en este momento por el Congreso sin tomar en cuenta la opinión, por ejemplo, del Ministerio Público o de la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Qué piensa usted? ¿Estarían ellos a favor, en contra? Quiero comentarle que yo he estado en 2 ocasiones de asesor legal en el Congreso, he tenido a cargo iniciativas por encomienda. Lamentablemente a veces no se convoca a los sectores que tienen representatividad para poder discutir temas como estos. Y lo que pasa es que cuando una ley de estas entra en vigencia, inmediatamente le plantean un recurso de inconstitucionalidad y la Corte es la que para diciendo al final sí o no es legal o es ilegal, debe aplicarse o no debe aplicarse. A mí me gustaría mucho saber quiénes están detrás de esta ley y me gustaría mucho escuchar la opinión, por ejemplo, del licenciado Beltranena, que es colega nuestro penalista que ha estado litigando con nosotros en los tribunales, que se involucre seriamente en esta iniciativa, porque de los que estamos en el día a día de este proceso somos los que pudiésemos hablar en relación a esto, ¿verdad? Porque una ley de esta magnitud definitivamente debe consensuarse. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿usted no cree que el licenciado Beltranena, que en este momento ha tomado causas extremas y poco populares, sería un pobre abogado para la... Él es un referente en Guatemala a nivel nacional como un abogado penalista, lo catalogo como un colega excelente en el ejercicio de su profesión, podría dar una excelente opinión en la comisión. O sea, además tiene la característica hoy que es diputado al Congreso de la República y me gustaría mucho que gente como él estuviera detrás de esta ley. Pero lo que no me gustaría que esta ley entrara en vigencia, pues no la hemos todavía ni siquiera analizado, y que venga la Corte de Constitucionalidad y al estar emitida y entrar en vigencia diga, está mal hecha, está mal redactada. Por eso es que las leyes en Guatemala, por ser casuísticas, es que lamentablemente la Corte las vive derogando. Estamos de vuelta a las 8:45. Mucho que discutir en torno a esta ley titulada de reducción de penas, ¿es así como se llama? De aceptación de cargos, más bien. Ley de aceptación de cargos. Vamos con Rocío Lazo y ella nos cuenta qué se dice en redes sociales. Rocío, hay muchas personas indignadas por la posibilidad de que a cambio de una aceptación de cargos, se reduzca la pena para algún acusado por delitos de corrupción. Así es, Juan Luis, esa es la postura que han mostrado la mayoría de nuestros televidentes y es por ello que vamos a leer sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Walter Eneas, la iniciativa de ley dice que para todos los delitos aplica lo de la indemnización, no solo para corrupción o enriquecimiento ilícito. Doctor Sergio Hernández, esto me huele a impunidad. A mi juicio, esto perjudica a las víctimas. Elmer Palencia, lo que se pretende es que todos los implicados en cooptación, La Línea y Cooperacha salgan antes del 2019. Walter vuelve a comentarnos, la irretroactividad de la ley no es absoluta, la excepción es en materia penal. Corín Dedic, favor preguntar si es adecuado que aplique para delitos violentos como homicidio, violación y secuestro. Le recordamos que debe participar con el hashtag a las 8:45 para que sus comentarios salgan al aire. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante. Juan Luis, regresamos con ustedes. Ya planteamos, Rocío, esa pregunta que nos sugería Corín Dedic respecto a si aplicaría también para delitos violentos. Y Osvaldo nos ha dicho que tal y como está redactada la propuesta en este momento, parece que sí. Acaba de entrar un mensaje que cita un tuit del diputado Leonel Lira y presenta este proyecto de ley de iniciativa de cargos en una página que tiene el logo, sí el logo se dice, de la CICIG y del Ministerio Público. Osvaldo, ¿es creíble que CICIG y Ministerio Público planteen una propuesta de este tipo? Bueno, yo no me arriesgaría a decir sí porque ellos no se han pronunciado públicamente, tal y como está. Hay quien dice que mañana llegan al Congreso justamente para abogar por esta ley y por la ley de grilletes. Bueno, puede ser, es una probabilidad. Lo cierto es que la iniciativa ayer fue dispensada de dictamen, fue conocida en primer debate, incluso mañana sería conocida en segundo debate. Parece que recibieron instrucciones en inglés los diputados. Parece que tiene mucho respaldo, ¿verdad? Y si fuera así, yo quiero rescatar algo. Primero es que no debemos descartar una legislación así de entrada. Hay que leerla bien, hay que analizarla bien. Estoy de acuerdo en que debe ser discutida con diversos sectores, creo que eso la enriquecería.
Lo otro es que me animo a hablar un poco como profesor de Derecho Penal, es decir, es una teoría no desarrollada a plenitud en nuestro país. Esto lo está poniendo. La de la negociación lícita. La de la negociación lícita lo está trayendo a nuestra legislación, por lo tanto no hay que descartarla. Estoy completamente de acuerdo en que hagamos un análisis sobre qué delitos puede aplicarse, porque sí tenemos delitos muy graves en nuestro país, en los cuales entraríamos posiblemente en una contradicción. ¿Y te chocaba la idea de que solo devolvieran 50% los me parece que el tema del enriquecimiento, devolver el 50% no responde realmente a los intereses, y me parece adecuado, y hay que decirlo, tiene un artículo donde habla que si no es un delito donde se enriquece la persona, sino que es un delito de cualquier otro orden o contra cualquier bien jurídico, debe de garantizarse una indemnización a la víctima o una reparación a la víctima. Y eso ya pone también un tema interesante de la reparación de la víctima en la aceptación de cargos. Acepto culpa, obtengo un beneficio, derecho premial, pero reparo pecuniariamente a la víctima. Sí, y para eso nuestro Código Procesal Penal, digamos, tiene diferentes formas ya de analizarlo. El problema que viene aquí es qué pasa con aquella persona que no tiene la capacidad económica de la reparación. Claro. Por eso debe ser muy bien discutida, muy bien analizada, pero no me parece de entrada que hay que rechazarla, hay que analizarla más, ¿verdad? Ahora, abogado Marchena, usted nos decía fuera de cámara que ya existe, por ejemplo, un principio de negociación en delitos menores, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta en estos días, hace 2 días, el caso Banús, por ejemplo, del muchacho que atropelló a una persona y que, pues, lamentablemente le revocaron su beneficio el día de ayer y la juez ordenó que... A pesar del Ministerio Público. Okay, entonces ahí lo que pasó fue que el fiscal pudo haber platicado con el abogado defensor, llegaron a una negociación lista de que le dieran a él una pena de la cual él pudiera de alguna manera aceptar los hechos y resarcir económicamente. Se le plantea eso a la fiscalía, uno como abogado, la ley lo permite, el artículo 464 debe tener autorización, dice, del sindicato, su patrocinado y su abogado. Uno va con la fiscalía y pide el beneficio porque está dentro de la ley. Y el fiscal puede decir sí o puede decir no. Si el fiscal estoy de acuerdo, considero que ya no hay más que investigar y que efectivamente podemos darle una pena menor a 5 años, entonces ya se plantea el procedimiento abreviado ante el tribunal y el tribunal viene y dice sí o no. Si el tribunal dice no, como en el caso de ayer, manda que se continúe por el procedimiento común, dice la ley. Es decir, que siga investigando y que se vaya a debate. Porque aquí puede ser que hayan otras cosas más o un concurso de delitos u otros delitos que no va a ser solo la pena que me está pidiendo el Ministerio Público, puede ser una pena superior a 5 años. En la actualidad, de hecho, nosotros los abogados lo practicamos. Ahora, pero digamos desde el principio de la lógica, de la llamémoslo así, la filosofía del derecho penal, este tipo de negociaciones lícitas realmente cumplen con la idea de aplicar un castigo justo al delincuente. Mire, realmente, como dijo aquí el colega, la negociación lícita en Guatemala no está ni siquiera planteada, no digamos desarrollada. Lo poco que hay, que yo he visto también como profesor de Derecho Penal, es lo que yo le he platicado a usted. Y hasta donde nos atrevemos a hablar los abogados, porque también se nos puede decir que estamos de alguna manera infringiendo la ley, ¿verdad? Porque hay que hasta saber hacerlo. Pero yo considero que debe efectivamente en Guatemala separarse algunos casos que sí son de mayor impacto y otros casos que no son de mayor impacto. Por ejemplo, en estos casos que estamos mencionando de corrupción, las legislaciones que yo pude revisar habla de que si el peculado, si la sustracción, si el hurto, si el cohecho no supera tal cantidad de dinero, va a tener una pena de 1 a 4 años. Ahora, si lo que el funcionario hizo en cohecho, lo que el funcionario recibió o dio, supera tal cantidad de dinero, va a ser de 4 a 8 años y efectivamente habla del 50% del pago. Yo sí creo que efectivamente puede ayudar a que mucha gente, porque de todos modos lo van a condenar en un debate si no hay elementos de prueba y le van a aplicar la misma pena que le pudieron haber aplicado el día de mañana. Señores, a ver, Osvaldo, cierra esta discusión. Solo creo que no se plantea a partir del tema de la justicia, sino a partir del tema de la resolución del conflicto. Es decir, resolver el conflicto de forma rápida, no tanto viendo a ver si es justo o no es justo, sino que hay una aceptación. Los hechos sucedieron, por ejemplo, a mi criterio, en el caso de cooptación del Estado, es evidente, el hecho sucedió. Lo que está por determinarse es el grado de participación de cada uno de ellos. O sea, digamos, es una cuestión, en primer lugar, para evitarle más costos al sistema en general,
carcelarios y en costo de proceso. Señores, tengo que poner fin ya a esta discusión, por supuesto, interesante y para la cual todos tienen más argumentos.